Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto al Edén. ¿Qué es y dónde queda ubicado? ¿Dónde quedó ubicado y si existe hoy en día? Edén, el huerto de Edén, donde moraron Adán y Eva durante el espacio de tiempo antes de que pecaron. Allí Dios hizo crecer todo árbol placentero a la vista y bueno para comer. En el caso de que cuando el maligno ve crecer la semilla, este la arrebata. En cuanto a la parábola de la semilla, en el caso del Edén, Génesis capítulo 2 verso 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Verso 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 10: y salía al Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era el Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también de belio y onice. Verso 13: el nombre del segundo río es Gihón. Esto es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río, Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Hoy en día el Éufrates, que es el más conocido, ¿dónde está ubicado el Éufrates? En la actualidad el Éufrates está ubicado en el oriente, entre lo que se llama Palestina, Turquía, Israel, Etiopía. ¿Dónde está ubicado o dónde estuvo ubicado el jardín del Edén? Es muy probable que entre estos países que hoy en día se denominan Éufrates, uno de los grandes ríos del Asia Occidental y del mundo. Está formado por la unión de 2 afluentes, el Murat entre el lago Van y el monte Ararat. El monte Ararat fue donde atracó el arca de Noé. El monte Ararat, al momento de que descienden las aguas, el arca de Noé atraca en el monte Ararat. Esto ubicado en Turquía. ¿Dónde queda el huerto del Edén? Aquí en el libro de Génesis capítulo 2 da a conocer una orientación en cuanto a 4 ríos, y el más conocido hoy es el Éufrates. Verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara
y lo guardase. Al momento de que Adán y Eva pecan, esto constreñido por la serpiente antigua, que era más astuto que Jehová Dios había hecho de los animales del huerto del Edén. Capítulo 3, verso 1 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 5. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. En cuanto al jardín del Edén, el jardín del Edén, al momento de que el Señor hace los cielos y la tierra, crea un espacio para que, en el cual el Espíritu del Señor desciende sobre en aliento de vida a Adán, dándole sabiduría, inteligencia, consejo, y para ello el primer hombre quien recibió el Espíritu de Dios fue Adán. En cuanto al Edén, se denomina que el Edén, entre los ríos más conocidos, es el Éufrates, y el Éufrates hoy en día es el río más importante del Asia occidental, que queda entre Turquía, Palestina, Irak, Etiopía, Mesopotamia, países del oriente. El jardín del Edén puede que haya tenido esa magnitud, y hoy en día es donde reside la mayor parte de los países ricos en petróleo y ricos en petróleo y por ende la explotación de la tierra. ¿Cómo fue que el jardín del Edén ya hoy en día no está? Simplemente fue porque cuando vino el diluvio, todo lo que había y lo que había de aliento de vida, todo lo que había de aliento de vida expiró, excepto a quien el Señor halló gracia, que fue Noé, su esposa, Sem, Can y Jafet y sus esposas. Capítulo de Génesis 6, verso 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La primera, en cuanto a cómo se sabe que el espíritu del Señor había descendido sobre los hombres, el primer hombre fue Adán, quien de su costilla sacó a Eva, y fue el primer hombre a quien el Espíritu del Señor estaba sobre él, que nos dice el libro del profeta Isaías, que el Señor enviaría sobre los hombres a ese mismo Espíritu, ya que él había emitido la buena obra, el beneficio en cuanto a una vida externa. En el caso del primer hombre, como ellos vivieron, Adán vivió 70, 80 años, pero la maldad del hombre empezó a constreñirse. Los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, además de ellos, y nacieron gigantes. Empezó a multiplicarse la maldad, y por ende nos dice Génesis capítulo 6, verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuanto a cómo es de la importancia de que la paga del pecado es la muerte, pero la vida de Dios está en Cristo Jesús. Como al momento de que el Señor se arrepiente de haber hecho hombre en la tierra, le dolió en su corazón, y dice en el verso 7, y Dios Jehová, raré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando creó el Señor el huerto del Edén, en ese momento, en aquel tiempo de los países del oriente, aún estaba el huerto, pero había una espada que custodiaba aquel huerto del Edén y se revoloteaba sobre el huerto del Edén. Y en la entrada del huerto del Edén había un arcángel quien custodiaba. Antes de ello, cuando empezaron los hombres a multiplicarse, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde antigüedad, antigüedad, fueron varones de renombre. ¿Cómo desapareció el diluvio? Por causa de la maldad de los hombres. Se había incrementado, se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y dijo que iba a raer sobre la tierra un diluvio. Pero halló Noé gracia ante los ojos del Señor. Capítulo 7 de Génesis, verso 1. Y dijo luego a Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto junto delante de mí esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, un macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Cómo vino palabra del Señor antes del diluvio? Antes del diluvio había venido una serie de sucesos en cuanto a aquellos hijos de Dios que empezaron, ya no eran saciables en su estado, en su físico, no había cómo alimentarlos y empezaban a comer a los hombres. El Señor había advertido a aquellos hijos que se habían despojado de su condición celeste, y les lanzó una sentencia de condena a ellos, de una prisión perpetua en los abismos de la tierra y en los abismos de los cielos a ellos. Por eso dice en el verso de Génesis capítulo 5 verso 21, vivió Enoc 75 y engendró a Matusalén. En cuanto a Enoc, quien fue el profeta, quien vino palabra del Señor, hablándole a estos custodios que habían engendrado a los gigantes con las hijas de los hombres, por lo cual llegó el diluvio. Hoy en día el huerto del Edén se encuentra ubicado en esas orientaciones del Éufrates, que el Éufrates es uno de los ríos más importantes del oriente, del occidente, en el Oriente Medio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si 2 o 3 se colocan de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces y sabes nuestra necesidad, mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadido. En el nombre de Jesús, amén y amén. En cuanto a un nuevo Edén, ya el primer Edén fue rayado a causa del pecado, y como los hijos de Dios que habían despojado de su condición celeste habían dictado una sentencia, y como al hombre se le da la oportunidad de labrar la tierra, y a la mujer con dolores de parto tener hijos, a la serpiente antigua arrastrarse, y una ira eterna sobre esa serpiente antigua, quien había engañado a los hombres para que obligara
al diluvio para que obligara al castigo por causa del pecado. Juan 14, verso 1. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar. Viene palabra del Señor al Mesías, 14 generaciones, desde David hasta José, quien tuvo por esposa María, quien concedió mediante el Espíritu Santo, quien nace, el Mesías, el Cristo, quien se le da por el nombre de Jesús. Y cómo es la importancia de que él, al momento de que viene el primogénito, hijo del creador del cielo y la tierra, utilizando aquella virgen mediante el Espíritu del Señor, el cual era necesario que esto afluyera para darle un justo y merecido juicio a lo bueno, a lo malo, y darle el trono merecedor a ese primogénito hijo, y que no se presentara lo mismo que al inicio ocurrió. Y si voy, verso 3, capítulo 14, verso 3 de Juan, y si voy y me preparo un lugar para ustedes, regresaré, los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Ustedes saben el camino para ir a donde yo voy. El Señor nos dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir a Dios Padre sino es mediante el Hijo. El que creyera en el Hijo sería salvo, el que no creyera será condenado. ¿En cuáles obras habremos de agradar a Dios? En agradar a aquel, en aquel que Él ha enviado, en creer en aquel que Él ha enviado. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga una vida eterna. ¿Cuál es la morada que nos está dando el Señor? ¿Cuál es el nuevo Edén en el cual no habrá llanto, ni enfermedades, ni ningún tipo de castigo? No habrá pecado, un cielo y una tierra nueva. Nos da a entender el Señor en cuanto a en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los dijera. Y era necesario que el Señor ascendiera para que preparara las moradas a sus hijos hechos por adoptados mediante el Espíritu Santo, colocando nuestra mirada en Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga una vida eterna. Se le dio un justo castigo a la serpiente antigua, quien había constreñido a los hombres desde el inicio. Al hombre se le sacó del huerto del Edén, se dio la oportunidad de poder labrar la tierra, y a la mujer de poder dar dolores de parto. En cuanto a la importancia del Señor, como en su infinita misericordia no quiere que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. En el caso de que de tal manera amó Dios al mundo, entregando su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga una vida eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se los dijera. Padre, tu palabra dice que si dos o tres se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad. Nos buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias, amado Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesús para darnos los secretos de los cielos, ese nuevo Edén donde no va a haber llanto ni enfermedad ni muerte. Gracias, Señor, te damos
En tus manos, Padre, encomendamos nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el cielo, Cristo se